Un saludo muy especial para todos los integrantes del grupo Hombres de Valor y también para nuestros seguidores del canal de YouTube, también llamado Hombres de Valor. Les habla Alfonso Lasprilla y hoy tengo el agrado de anunciarles la presentación del capítulo 4 del Evangelio de Juan por parte de nuestro fundador Julio Barberi. En esta oportunidad vamos a analizar, entre otros, el encuentro de Jesús con la samaritana, un encuentro que deja huella, un encuentro que transforma. Así que les sugerimos a todos que tomen papel y lápiz, que apaguen sus micrófonos, que hagan sus preguntas al final, que tomen nota de cada una de sus inquietudes para hacer las aclaraciones, los comentarios, las preguntas, las inquietudes al final de la presentación de Julio. Entonces, vamos a darle cambio a Jaime para que nos conduzca en oración, para que sea el Espíritu Santo quien guíe esta que promete ser una fabulosa presentación de Julio Barbero. Adelante, Jaime. Wow, Padre hermoso, Padre precioso, tú eres la luz del mundo, tú eres el Cordero de Dios, nuestro amigo fiel, ese amigo que no nos abandona nunca, que reúne su rebaño. Aquí estamos todos reunidos en torno a ti. Tú eres el invitado especial a esta reunión, Señor. Estamos a puertas de la Semana Santa, ya pasó el Domingo de Ramos, ahora viene unas fechas fuertes donde nos muestran la muerte y la resurrección tuya, Señor. Padre, tus enseñanzas son tan grandes. Antes de haberte crucificado, nos diste tantas parábolas, tantas enseñanzas, entre ellas la samaritana, donde le dices que beba el agua de vida, que si bebes de esa agua no va a volver a tener sed jamás. Y nosotros queremos beber de esa agua, Padre amado. Queremos beber de tu agua, esa palabra viva, Señor. Hoy estamos acá reunidos, Señor, y nos va a dirigir nuestro querido Julito. Yo sé que tú le vas a dar sabiduría, entendimiento y buen juicio, y va a ser un banquete espectacular para cada uno de nosotros, Señor. Quédate con nosotros, queremos sonreír, queremos que esta reunión sea muy alegre, Padre amado. Y le damos la bienvenida a todas las personas que están en YouTube y a todas las personas que están conectados y a todos los que no se han podido conectar. Eh, Gracias por que hoy es día 15 de abril. Estamos culminando la mitad del mes de abril, Señor, y yo sé que este resto de mes te vas a aperturar de una manera extravagante en la vida de cada uno de nosotros y nos vas a permitir alcanzar cada una de nuestras metas, sueños, anhelos. Nos vas a permitir solucionar nuestros pequeños problemas, Señor, y nos vas a permitir tomar decisiones grandes que puedan determinar nuestros destinos, Señor. Y antes de cortar, permítenos medir dos veces, como decía don Ramiro, Señor. Permítenos tomar decisiones sabias, porque lo único que necesitamos en la vida es tomar decisiones. Pero cuando las tomamos contigo, pa, todo se vuelve mucho más fácil. Cuando nos volvemos egocéntricos y tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, las cosas se vuelven color de hormiga, Padre amado. Gracias, Señor. Bendecimos esta hermosa nación de los Estados Unidos, bendecimos a Sudamérica y bendecimos al mundo entero, Padre amado, que es tu mundo. Permítenos vivir un día a la vez. Bienvenida a la enseñanza de nuestro querido Julito. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, Amén. antes de ir con Julio, les voy a compartir esta canción que él nos mandó. Entonces, comparto aquí el sonido. Es una alabanza. Vamos con Es una adoración una relacionada con adoración. el tema. Ok, aquí va. Este Alfonsito se ha vuelto tremendo, ¿ah? Miren eso. ¿Se escucha? Sí, señor. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra
es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el Universo. Tu palabra se lleva la desesperanza. Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, la, 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 y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Muy bien, muy bien. Bueno, poderosa adoración esa de José, de este adorador Daza, de tu Gilberto Daza. palabra, Gilberto Daza, de el poder de su palabra, que la palabra nos da la esperanza que necesitamos cuando estamos en esos tiempos tan difíciles. Bueno, la enseñanza de hoy la hemos titulado ¿Mentalidad de esclavo o mentalidad de ser libre? Esa es la enseñanza de hoy. Mentalidad de esclavo o mentalidad de ser libre. Y vamos a leer la historia de donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana pertenecía pues al pueblo samario. Era un pueblo que también era de Israel, pero había un momento donde los samaritanos se habían alejado especialmente del templo en Jerusalén y habían construido otro templo y entonces los israelitas se alejaron de ellos porque ellos veían eso como una idolatría a algo que no pertenecía a lo que Dios había establecido. Hoy en día ese pueblo samario está ubicado en la zona de Cisjordania. Ahí todavía, ahí en este momento ellos están ubicados. Bueno, entonces vamos a leer la mujer samaritana para que podamos entrar en la historia, porque
Yo sé que aquí hay muchos pastores, muchos eruditos en la palabra de Dios, muchos maestros, y muchos conocen esta historia de la mujer samaritana, pero como ya estamos poniendo nuestro grupo en YouTube, pues es bueno que muchas personas que no conocen esta historia, pues la puedan compartir con nosotros. Entonces, Jesús y la mujer samaritana, Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, si se dan cuenta que el Señor Jesucristo parece que fuera paisa, porque dice, cuando pues, ¿ah? Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Escuchen esto. Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Pero mire lo que viene más adelante, lo que va a pasar con la mujer samaritana. Importante esta aclaración. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Esta corazonada, propósito o sentir que tuvo Jesús es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la mujer samaritana, adivine a quién nos representa. Es algo que discierno yo, que entiendo yo. No lo dice la palabra. Se los quiero compartir desde el punto de vista que yo lo veo. ¿A quién representa esa mujer samaritana? Nos representa a todos los pueblos gentiles, a nosotros, a los griegos, a los idólatras, a los que no somos descendientes directos del pueblo de Israel. Samaria y los samaritanos eran un pueblo idólatra. Por eso no se juntaban los judíos con los samaritanos, como hasta el día de hoy, y sigue siendo así con los judíos. Ellos no se relacionan muy bien con los pueblos idólatras. Los judíos de por sí no se relacionan muy bien con todas estas ideologías, con todas estas filosofías donde hay idolatría. Entonces, ¿hablo de quién? De los budistas, de los islámicos, de los griegos, de los de la cienciología, la nueva era, los mormones, los masones, entre tantas ideologías y religiones que hay en el mundo entero. Y los católicos, básicamente porque los católicos tienen bastantes imágenes y sobre todo por el distanciamiento tan tremendo que hizo Martín Lutero hacia los judíos en el tiempo de las reformas que él hizo, aunque él para nosotros es un reformista bien importante, pero él alejó muchísimo a los judíos por todo lo que él declaró. Hasta el día de hoy, con el único pueblo que reconocen y tienen relación los judíos, increíblemente, apenas hoy en día, es con los cristianos. Y a mí me impactó algo que yo observé y vi con mis propios ojos, no me lo contó nadie, yo lo vi personalmente. En la última situación que se vivió entre la guerra de Israel y el grupo terrorista de Hamás, se pronunció a nivel televisivo y mundial el primer ministro Benjamín Netanyahu. Dice, ha anunciado por primera vez, eso lo dijo él directamente el año pasado, el pueblo de Israel se sentía acompañado por otro pueblo en su historia. Y ese pueblo dijo, son los cristianos. O sea que hasta el día de hoy apenas los judíos reconocen que nosotros los cristianos estamos con ellos. Eso a mí me impactó muchísimo. Debido a las ofensivas que recibían los israelitas en el mundo entero cuando Israel acababa con este grupo de Hamás. Hoy existe una fundación en Israel que se llama Fellowship International de Judíos y Cristianos, el cual nosotros como familia pertenecemos a él, a esa fundación. Así que hoy en día podemos decir que los judíos nos reconocen como un pueblo aliado a ellos. Cada día eso se va cumpliendo con la escritura que está en la palabra de Dios. Entonces, en el versículo dice, seguimos con la mujer samaritana. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces,
Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana pues se sorprendió y dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, la mujer samaritana se sorprendió cuando un hombre judío le habló. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, en quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, ahí yo creo que ella quedó súper confundida porque digo, estos no se meten con nosotros y ahora este viene a decirme esto. Me imagino que quedó muy, muy confundida. Respondió Jesús y le dijo, perdón, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? Imagínate pues lo que le estaba diciendo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea que la mujer samaritana ya iba para el 6.º marido. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho cuanto te he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El que ciega recibe salario, el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, escuchen esto, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Aquí yo podría parafrasear esto, y muchos idólatras de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de esa mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Imagínense en qué hermosura. O sea, uno tiene que vivir la palabra de Dios y trasladarse para como, como la palabra nos describe. Imagínense ustedes Jesús ir a un pueblo, a una ciudad de idólatras y quedarse allí 2 días. O sea, tú te imaginas que Jesús pasara por tu casa, por tu vida un ratico y tú fueras tan agradable que Él decidiera quedarse 2 días contigo. ¡Qué hermosura! O sea, ¿qué hicieron esos samaritanos idólatras para que Jesús se amañara 2 días? Imagínense en eso solamente. Y creyeron más y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, eso es una escena hermosísima, preciosa, porque por eso Jesús decía, para mí es necesario pasar por Samaria. Para mí es necesario pasar por allá,
porque ellos también necesitan de mí. Es impresionante porque no solo la mujer samaritana creyó en Jesús, también muchísimos del pueblo de Samaria, un pueblo idólatra. Y Jesús con su amor y su bondad le llegó al corazón de ella y al corazón de todo un pueblo, vuelvo y digo, idólatra. Yo estoy haciendo mucha énfasis en esa palabra, ¿no? Yo les pregunto, hombres de valor, amigo, ¿haces lo mismo con las personas que se cruzan en tu camino? Que de pronto son idólatras, las rechazas, las juzgas, las condenas, las atacas. Pídale al Espíritu Santo sabiduría y amor por los que no conocen a Jesús. Dale gracias a Dios porque a ti ya se te reveló. Dale gracias a Dios porque hoy tú tienes una relación con Jesús. Pero pídale al Espíritu Santo que te dé compasión para con los samaritanos que pasen por tu vida. Entonces, definitivamente la mujer samaritana tenía que haber pasado por una situación muy difícil al haber llegado a tener 6 maridos. ¿Qué buscaba ella? Cuando un hombre o una mujer llega a tener 5 o 6 maridos, ¿qué busca ese ser? ¿Qué busca ese hombre? ¿Por qué tantos hombres? ¿Por qué tantas mujeres? ¿Qué estaba buscando esa mujer? Ella buscaba ¿qué? Seguridad, respaldo, amor, alguien en quien confiar y poder contarle todos sus temores y desafíos que vive una mujer. Pero al pasar por el desierto, creyendo que con otro marido iba a encontrar eso que tanto buscaba, que tanto anhelaba, en un instante cuando salió a buscar el agua al pozo, se encontró con el ser que le daría todo lo que ella estaba buscando. Se encontró nada menos y nada más que con el que nos sacia, con el que nos da absolutamente todo, que se llama el Señor Jesucristo. Así como todos nosotros pudimos llegar a tener un día ese encuentro. Entonces, otra pregunta de reflexión, hombre de valor y los que nos escuchan en YouTube, ¿con qué estás saciando hoy en día tu vida? ¿Con tus hobbies, con tus ministerios, con tus empresas, con tus adicciones, con tu trabajo, con tu soledad? ¿Con qué estás saciando tu vida, querido oyente? Porque el espíritu de nosotros vive sediento, totalmente sediento, ¿sí? Así como el cuerpo necesita el alimento para sostenerse, así también el espíritu necesita ser lleno, porque el espíritu también está sediento. Y el espíritu es el que nos relaciona a nosotros con la parte espiritual, la parte celestial. La diferencia entre nosotros y los animales es que los animales tienen cuerpo y alma. ¿Por qué tienen alma los animales? Porque ellos tienen emociones, ellos son sensibles, ellos sienten el dolor. Pero lo único que no tienen los animales es espíritu. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro espíritu necesita ser saciado de algo. Por eso hay tantas ideologías para aprovecharse del hombre y llenarlos con esa ideología. Pero el Señor nos dice, llenen su espíritu, acaben esa ansiedad, sean saciados con mi palabra. Y ahí el espíritu de nosotros va a mantener lleno de gozo, de tranquilidad, vamos a estar llenos. Entonces, ¿con qué estás saciando tu vida, hombre de valor y queridos oyentes? Con tus hobbies, con tus ministerios, con tus empresas, tus adicciones, tu trabajo, tu soledad. Y yo hago aquí un énfasis en los ministerios, porque hay muchos hombres que le sirven a Dios que sacian, es en una forma donde ellos creen que por servir y servir y servir están llenando y resulta que tienen que hacerse un autoanálisis porque a veces no están llenos verdaderamente de la palabra de Dios, sino que están saciando
con algo que es como un disfraz. Entonces hay que saber distinguir en eso. En el versículo 14, cuando Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré seré en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señores, aprovechen el tiempo cuando te encuentres en tiempo de desierto. Es muy importante ese tiempo, ¿sí? Porque en el tiempo de desierto se debe reflexionar, se debe analizar por qué tú estás viviendo ahí y hacia dónde vas. Ese tiempo de desierto es bien valioso, es bien hermoso. Es un tiempo muy valioso para transformar tu mente a la perfecta voluntad del Señor Jesucristo. Es necesario que pases por un desierto, ¿sabes para qué? Para limpiar tu mente, para que cambies la mentalidad de esclavo a mentalidad de libre, de hijo de Dios. En ese momento ya estarás listo para empezar a poseer la tierra prometida, los planes de bendición que el Señor tiene preparados para sus hijos. Porque Dios Padre ¿por qué Dios Padre no permitió que las primeras generaciones del pueblo de Israel pasaran a tomar la tierra prometida? Ustedes conocen bien esa historia. Y la razón por la que Dios no permitió que la primera generación pasara a tomar la tierra prometida era porque tenían una mentalidad de esclavos, porque llevaban casi 450 años en esclavitud en Egipto. Entonces él necesitaba pasarlos por ese desierto para que esa generación cambiara el chip y cambiara esa mentalidad de esclavo y pasara a una mentalidad completamente diferente, a una mentalidad de prosperidad, de abundancia, de conquista. Y solamente pasaron los de la generación de los 20 años hacia abajo. ¿Por qué? Porque ellos estaban jóvenes. Entonces hoy en día, no importa en qué momento se te revela el Espíritu Santo o en qué año se te revela a ti el Señor. Lo importante es que cambies esa mentalidad de esclavo. Dios no tiene sino planes de bendición para nosotros en el tiempo que llegues. Entonces, en el Éxodo 15:22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Nunca le vayan a poner a una hija o a nadie Mara, porque Mara traduce amargada. Ojo con los nombres que le colocan a sus hijos o a sus nietos. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Mire lo que hizo el Señor en ese momento. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Imagínense, desde ese momento Dios quería que su nación, que sus hijos tuvieran la palabra y tuvieran desde el principio esos estatutos y esas ordenanzas. Y dijo en el 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que te envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mira, a mí me da un poquito de tristeza que casi todos los hombres que estamos aquí somos hombres de más de 50 años. Pero todos los que estamos aquí hemos invitado a jóvenes que están entre los 20, los 25, los 28, los 30 y los 35 años. ¿Y sabe qué pasa? Esos jóvenes han despreciado este grupo.
Estos jóvenes han despreciado la experiencia que nosotros hoy en día tenemos. Son jóvenes que no sacan el tiempo para valorar lo que aquí se vive. Y a mí me da tristeza, porque es increíble como Dios quiere que desde el principio nosotros eh, recibamos sus ordenanzas y sus estatutos. Cuando yo veo una pareja que le están pidiendo a un hijo, donde se están haciendo cualquier cantidad de exámenes para tener un hijo y no lo pueden tener, y le piden a Dios, y le piden a Dios, y un día el Señor les da ese bebé, les da ese hijo, yo les digo, mire, la responsabilidad más grande que tienen ustedes es llevar a ese hijo desde los primeros meses. Lo primero es vaya presente ese hijo en la iglesia y enséñele la palabra de Dios a ese niño desde que nace hasta los 12 años, porque le estás formando las bases, le está entregando los estatutos y las bases a ese niño. Y tristemente dicen, no volvemos a la iglesia porque no tenemos tiempo, porque es que el bebé nos quita mucho tiempo y dejan de ir a la iglesia. Es triste ver eso. Entonces, que quede claro, el Señor desde el principio quiere que nosotros recibamos esas ordenanzas y esos estatutos para que estemos saciados, no cuando tengamos 50 años, para que estemos saciados desde el principio, desde que estamos jovencitos. Llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí a las aguas. Mire esa abundancia de Dios. O sea, Dios nos quiere entregar a nosotros una abundancia, una generosidad. A mí me encantan las palderas, las palmeras. Mira eso, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Desde el principio Dios nos está diciendo, oye mi voz y sigue mis mandamientos, mis palabras, mis preceptos, para que seas saciado y nunca tengas sed de ninguna esclavitud, como se lo dijo a la mujer samaritana, puedas ser libre y reclames todas las promesas que tengo para ti. Tú sabes que a veces nosotros leemos el Antiguo Testamento y juzgamos a los judíos, a los israelitas, y decimos, uy, pero qué gente tan terca. Pero yo le quiero decir que el Antiguo Testamento nosotros lo debemos leer como el espejo de nosotros mismos. La terquedad de ellos es la terquedad de nosotros, la apatía. O sea, Dios permitió que se escribiera el Antiguo Testamento para nosotros vernos reflejados en ese pueblo, en esa testadurez que ellos vivían. Entonces, por eso es importante leer el Nuevo Testamento, pero yo diría que es más importante leer, siendo los dos importantes, yo creo que es más importante leer el Antiguo Testamento, porque ahí está tu historia, ahí está tu forma de cómo tú caminas, cómo tú obras. Observemos este espejo. Mira todo lo que ya les había entregado, las palmeras, el agua dulce, todo, mira todo eso. Y mira esto, en Éxodo 16, y atercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y mira lo que le dijo el pueblo. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puercos, las cebollas, los puerros, las cebollas y los ajos. Mire, mire esta gente de lo que se estaba acordando. ¿Mm? Y queridos amigos, a veces nosotros somos así. Nosotros queremos volver a la esclavitud, queremos volver a la idolatría. No queremos salir de ese mundo que nos gustaba tanto, que le daba tanto gusto a la carne, y despreciamos lo que Dios nos quiere entregar a nosotros. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino esto más, ven nuestros ojos. Y llamó el nombre de aquel lugar Masás y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel,
porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Imagínense pues cómo eran de atrevidos. ¿Está Dios con nosotros o no? A veces me he encontrado personas que se han venido para Estados Unidos odiando a Colombia y renegando de Colombia. Y llegan acá y cuando no les empiezan a salir las cosas, empiezan a renegar de Estados Unidos. Y yo digo, Santo Padre, que no vayamos a caer nosotros en semejante conflicto. En esta historia verdadera del pueblo de Israel podemos analizar perfectamente la mentalidad de esclavos que ellos seguían teniendo. No querían olvidarse de sus beneficios de lo que recibían en Egipto como esclavos y no se enfocaban en el plan de las miles bendiciones que les tenía preparado el Padre Celestial, la tierra prometida, donde abundaba primero que todo la libertad de ser hijos de Dios y de no ser esclavos. De esto es que el Señor quiere que cambies y seas saciados para vida y no para muerte. Hay hombres y mujeres que saben que están mal, así de tremendo. Hombres y mujeres que saben que están mal, pero no quieren que los ayude nadie. No quieren beber de esa agua que el Señor les ofrece. Esta fue una expresión que escuché en estos días a un hombre muy cercano a mí y me impactó eso. Hay hombres y mujeres que saben que están mal, pero no quieren ser saciados por el Señor y no quieren que nadie les ayude y son conscientes de que están mal. ¡Qué irreverencia! La palabra de Dios es viva. En Juan 7 dice el Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Debemos estar llenos de la palabra de Dios para que desde nuestro interior corran ríos de agua viva y se declare la palabra del Señor Jesús, que es el verbo dentro de nosotros. Jesús es el verbo, la palabra de Dios es el verbo encarnado, el gran yo soy. Nosotros debemos estar llenos de la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, porque ahí es donde va a salir el vientre de nosotros, nuestra alma, nuestra mente se va a llenar de esa palabra de Dios y cuando nosotros la necesitamos, la declaramos y ahí es donde sale la vida, ahí es donde salen esos ríos de agua viva. De esa agua era que Jesús quería que la mujer samaritana bebiera y nunca más iba a tener sed. Igual nos dice hoy a nosotros. La mujer samaritana creía que buscando maridos iba a encontrar la tranquilidad y estaba equivocada. La pregunta es, ¿con qué estás saciando y fortaleciendo tu vida, tus anhelos, tus sueños, tus desafíos y tus proyectos? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, mire pues, y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos amigos, ya para terminar, memoricen, escriban palabras, escriban palabra de Dios, ténganla en sus mentes, en su corazón, en su vientre, guárdenla, atesórenla. Cuando necesitamos ser valientes y saber que el Señor está con nosotros, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo me imagino que esa era una palabra que le decía fuertemente a nuestro hermano Iván Prado cuando estaba viviendo esa situación que estaba pasando del cáncer, casi moribundo. Un día vino un amigo y nos dijo, nos tenemos que ir despidiendo, Ivancito, porque yo lo veo muy mal. Yo no creo que él lo vaya a soportar.
y nos acongojamos. Pero yo creo que esta palabra te tuvo que haber levantado, Iván. Alguien te la tuvo que haber declarado o tú la tuviste que haber leído. Cuando necesitamos dominio propio, cuando tenemos tanta ansiedad por algo y una cosa y la otra y nos quita la paz y no es que yo necesito eso ya y mejor dicho, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa sí que la necesito yo porque como yo soy sanguíneo, soy más emocional que un berrión. ¿Y sabe por quién oro hoy en día yo? Para que le dé dominio propio. A mi nieto. Yo no sabía que los nietos se parecen tanto a los abuelos. Y yo, Daniel Eduardo, por favor, repita esta palabra. Necesito que tengas dominio propio, por favor. No, abuelo, yo quiero esto ya. Y le digo, no, por favor, no seas así. No seas así como tu abuelo, por favor. Cuando estamos en pruebas difíciles, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ah? ¿Quién no ha pasado por pruebas? Salmo, cuando necesitamos confianza y seguridad por el futuro. Nosotros los hombres que nos preocupamos tanto por el día de mañana. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ah, dígame si esa no es muy, muy hermosa para nosotros que nos angustiamos tanto por el futuro, ¿ah? Cuando nos encontramos en enfermedad, Isaías 53:3, por tus llagas fuimos nosotros curados y sanados. Cuando necesitamos tomar una decisión, Salmo 1, meditad en la palabra de Dios de día y de noche, y todo lo que hagas prosperará. Bueno, señores, con esto he terminado mi presentación. Espero que les haya gustado, servido y a los oyentes también. Así que, Alfonsito, toma control, por claro que favor. sí, Julito, fabulosa. Falta la segunda parte. Así que si quieres repetirla de un 8 días, fabuloso, la segunda parte que falta. Pero bueno, les damos cambio a cada uno para que levante la mano. Puede ser físicamente que tengo el contacto visual con ustedes o virtualmente, porque con esta presentación deben haber muchas preguntas, aclaraciones, comentarios, aportes. Así que arrancamos con Edmundo. Activa tu micrófono, Edmundo. Bueno, Julito, excelente como siempre. Ha quedado muy claro y me gusta muchísimo todo lo que has dicho. Y siempre me llamó mucho la atención este pasaje porque un judío hablando con una samaritana era algo muy mal visto. Un hombre hablando con una mujer en público, pues era también algo que no se veía. Y además un maestro religioso hablando con alguien que tenía una vida dudosa. Y ahí en el hincapié que hace es que a veces juzgamos mal a otras religiones y juzgamos mal a otras personas en vez de hacer lo que Jesús hizo. Jesús convirtió a esta mujer en un testigo viviente, Y en después de alguien esa que, mujer vino un pueblo entero. por eso, porque la aceptó y sabía que porque quiso pasar por ahí, quiso hablar con ella porque se la convertía a ella, precisamente, a ella en alguien que era un testigo viviente, que todo el mundo me imagino que la conocía, pues iban a creer que de verdad. Y esta es una de las pocas veces que Jesús se declara como el Mesías en la Biblia. Una de las pocas que él Yo, acepta que él es el Mesías. yo creo que sí la conocían y hablaban mucho de ella por lo que había tenido 6 maridos. Por supuesto, entonces era la persona para usar. ¿Ok? A veces pensamos que esas no son las personas que puedes usar y son las personas que más puedes usar por todo lo que pasó y por el cambio que va a representar dentro de la gente. Y el agua viva es como el símbolo del Espíritu Santo y la vida eterna. Esa es la que tenemos que tener bien presente siempre. Bueno, gracias, Julito, excelente. Gracias a ti, Edmundo, gracias, gracias. Bueno, ¿quién va? Doctor Héctor, tienes desactivado el micrófono. ¿Vas a preguntar, aportar, comentar?
No. Te tocó. Buenas noches para todos. Bueno, no, en verdad que Julito, un maestro, un expositor, pero muchas de las cosas, muchos de los enunciados que usted hizo acá, me los hizo a mí propiamente, me los hizo en mi cara, al frente mío. Recuerdo ese Josué 1:9, recuerdo el Salmo 1, cuando le dije, tengo tal perspectiva, tal proyecto. Ojo, límites, váyase al José 1:9. Vine, lo leí esa noche y escribí una parte donde decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso me pegó duro. Yo en verdad estaba tímido, estaba atemorizado con lo que pensaba hacer. ¿Sí? No desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. No fueron frases, fueron palabras, Jurito, que yo las llevo en mi corazón y me han tenido con voluntad, con deseos de seguir hacia adelante, porque la situación, se lo comentaba en su momento, y lo sabe todo el mundo, la situación en Colombia en el campo de la salud no es la mejor. En cualquier campo que uno se quiera aventurar en el tipo de negocios que en algún otro hora no muy lejano tuvo, y hoy en día están totalmente decaídos, ¿sí? Retomamos ese rumbo en decir, vamos para adelante. Ese pasaje que usted me trajo, Salmo 1, Josué 1:9, los tomé esa noche, los llevé a mi apartamento, los leí en la noche y ha sido el reconfortante, ha sido el multivitamínico que he tomado para seguir adelante. Y con esta noche aún afirmo más todavía el saber suyo, Julito, el saber suyo, su experiencia, su conocimiento y ante todo su ministerio para con nosotros, Julito. Muchas gracias, muy amable esa misericordia con que usted viene a nosotros a darnos la palabra de Dios. Gracias, Alfonsito. Bueno, Doctor Lemus, gracias a ti. Sabes que tuvimos un tiempo maravilloso en Bogotá y te aprecio mucho, te quiero y la verdad que espero volver a verte pronto. bueno, Gracias. ¿quién más? ¿O los vamos nombrando? Si tenemos a Francisco, hay que darle el cambio a Francisco, ¿no? Eso no lo podemos dejar pasar así nomás. Yo no sabía que hoy iba a enseñar Julio, entonces no estoy por suegro, consuegro cepillero. Yo solamente hoy por agenda y por algunos cambios que hice en mi trabajo, pues estaba aquí en la casa y vi el grupo, el chat, dije, hay grupo, voy a conectarme. Pero gracias Julio, gracias consuegro. Yo creo que el tema era perfecto para alguien como tú porque yo soy testigo del el deseo que Julio siempre tiene de compartir de Jesús y de su amor y de la salvación a cualquiera, sea judío, sea ateo, sea lo que sea, el que sea, sin eh, una característica que Julio tiene es que nunca descarta a una persona por prejuicio, por condición social, económica, nada. O sea, la salvación es para todos. Y pienso que el ejemplo de la historia de hoy de Jesús con la samaritana es el ejemplo perfecto cuando los religiosos de aquella época tenían marcada a este tipo de mujeres. O sea, una mujer que de conducta dudosa, incluso Jesús le dice, y el 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. O sea que ella no estaba casada con el tipo, era un amante. O sea, y lo que el pueblo religioso despreciaba, Jesús viene y se acerca a ella rompiendo todos los protocolos, porque primero no era samaritana y judío Jesús, ya ahí había un distanciamiento. Segundo, no era permitido que un hombre hablara con una mujer así en público. Ni siquiera los fariseos hablaban con sus esposas en público. Había unos que les decían los moretones, porque ellos iban en la calle y si una mujer les iba a hablar, ellos cerraban los ojos para no violar la ley y no hablar con mujeres y se estrellaban contra muros y se hacían moretazos. Entonces les decían los moretones. Entonces Jesús rompe el protocolo del distanciamiento entre judíos y samaritanos, rompe el protocolo de la ley judía y rompe el protocolo de lo privado porque se le mete a la cocina a la mujer, le empieza a hablar de su vida privada. Entonces esto le revela a ella que el que está enfrente a ella es un ser especial. Ella le dice, eres un profeta.
pero finalmente ella termina convirtiéndose y la historia termina en que ella va y cuenta al pueblo y dice, y ellos vinieron a él. Ese vinieron en el original quiere decir que vinieron a hablar con Jesús y le siguieron. O sea que utilizó una mujer rechazada por la sociedad, rechazada por los religiosos, rompiendo el protocolo de la ley, todo, simplemente por rescatar a un pecador. Y pienso que ese es el mayor ejemplo que tenemos que tener de esta historia, que nosotros no podemos solamente pensar en rescatar a los que nos caen bien, a los que son amigos, no, hay que se nos atraviese por enfrente de la nariz. Dios no nos pone en situaciones de conocer gente, de hablar con alguien espontáneamente en un lugar, en un avión, en un restaurante, por alguna razón. Y eso me lleva al punto de que la primera frase que Jesús utilizó, dijo, me es necesario pasar por allí. O sea, Jesús sabía que necesitaba ir allá. Claro, él siendo hombre y siendo Dios, la historia comienza, me es necesario pasar por ahí. Y coge justo el camino más corto, que era el que los judíos no usaban para no encontrarse con los samaritanos. O sea que nosotros debemos entender cuando Dios nos manda para un lugar, para una cita, para un encuentro, para un negocio, que tenemos esa carga a veces tenemos la carga de no me voy a ir por ahí porque por ahí están los samaritanos y no quiero encontrarme, no quiero verle la cara a Pepito que me cae mal. Pero a veces tenemos que ir a lugares donde Dios nos manda porque vamos a tener un encuentro divino, vamos a rescatar a un alma de la muerte eterna a la vida eterna. Entonces tenemos que ser sabios en el discernimiento espiritual de por qué Dios nos manda a lugares donde intelectualmente o por razones obvias no iríamos. Por razón obvia ningún judío iba por ese camino, porque era peligroso, aunque era el más corto, y se iba a encontrar con los samaritanos. Entonces, en la vida diaria yo aplico esto, que hay momentos en que hay lugares donde no quiero ir, donde, pero ¿por qué allí? ¿Por qué con este? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué? Y esas incomodidades seguramente son oportunidades que Dios nos está presentando de ir y compartir del amor de Dios que está disponible para todo aquel que quiera creer. Entonces, nada, Julito, gracias por tu exposición. Me alegra haber entrado y saber que era este el día que ibas a exponer y el tema era perfecto para un evangelista como tú. Julio eh, le brota por los poros el amor de Dios para compartirlo con el que sea y tienes una capacidad increíble de, como hizo Jesús con esta mujer, establecer una relación, un diálogo primero con ella y luego fácate, yo soy el agua de vida eterna. Yo pienso que Julio tiene esa característica también, entonces nada, me alegro de estar aquí con ustedes, disculpen que no he estado muy presente, pero bueno, ese es mi comentario y gracias por la oportunidad. No, es con mucho gusto, pastor y consuegro. Mire, yo les quiero decir algo antes de que siga otro. Cuando yo empecé a prosperar en este país, al principio, a mí me empezaron a coger hombres de negocios muy prósperos y hombres de muy buen proceder. Y yo me sentía mal, yo le decía a mi esposa, le decía, amor, yo no me siento como que soy digno, como que yo no tengo la posición que tienen estos hombres que quieren invitarme. Y él me decía, papi, pero pues si lo invitan, si quieren estar con usted, pues hágale. Y yo le decía, sí, pero... Entonces un día Jesús me dijo, Julio, es que no es por ti, es porque ellos necesitan de mí y tú vas a llegar a compartirle a esos hombres. Y yo después empecé a entender, porque eh, en las iglesias, especialmente en las iglesias, el pecador, el que llega quebrado, el que llega enfermo, el que llega con 1000 pecados, pues ellos van y se entregan y el pastor los acoge y eso, mejor dicho, es una belleza y todo. Pero a los hombres ricos, a los hombres de bien proceder, los juzgan, los atacan, los rechazan, les dicen que el Dios de ellos es el Dios del dinero. Entonces, claro, estos hombres salen espaventados de allá. Entonces, yo invitaba a estos hombres a las iglesias y estos hombres salían y me decían, no, no, yo no me siento bien en la iglesia porque allá me atacan demasiado. Allá como que los pastores y la gente cree que todo el que es cristiano tiene que ser pobre. Y la verdad es que yo no nací ni para ser pobre ni nada y tengo una familia espectacular y soy un hombre próspero. Entonces, Dios me ha puesto en ese ministerio y ese amor por ese tipo
de hombres y de mujeres prósperas, inmensamente ricos, que son de buen proceder, que tienen una sola esposa, que tienen a sus hijos en sujeción, que sus hijos son profesionales, o sea, que son de buen proceder en todo el sentido de la palabra, pero que no conocen al Señor Jesucristo, que no conocen la palabra de Dios. Entonces, sentir compasión por un enfermo, por un pecador, uno debe, lo que dice Frank, que mira en mí, es, yo siento lo mismo por él o por una persona que lo tiene todo, pero que no tiene a Jesús. Yo digo, ese hombre también necesita a Jesús. Y cuando esos hombres empiezan a conocer a Dios, no se imaginan cómo es de hermoso eso. Pero hay que hacerlo con mucho tino, con mucha delicadeza y definitivamente, por eso yo le dije a Alfonsito, Alfonsito, déjeme el tema de la samaritana, porque yo me identifico con ese, como decía Fran, yo me identifico con ese sentir, con ese mover. Quería decirles eso. Bueno, levanten la mano, por Wow. favor. Ah, Jaime Arias, dale, Jaimito. Wow, y yo soy fiel testigo de eso, Julito. Yo me acuerdo que una vez hicimos una cabalgata en Bogotá y al que llevaba los caballos lo estaba evangelizando de una vez, Julito. Entonces no conoce, o sea, no distingue entre rico, pobre, No, pequeño, grande, negro, blanco, y eso es muy bonito. Eso es tener misericordia con el samaritano que no conoce a Jesús. correcto. También me llevo otra gran enseñanza y es la de enseñarle a nuestros hijos a amar al Padre Celestial. Yo me acuerdo con eso de que cuando nació mi hija Valentina en la clínica Reina Sofía, lo primero que hice cuando me la entregaron en la sala de parto, porque era compartida, era una sala y al lado estaba la habitacioncita de la niña. Y entonces el médico, las enfermeras la limpiaron y me la pasaron. Yo lo primero que hice fue arrodillarme y entregársela al Padre Celestial. Y todos los médicos y las enfermeras se quedaron mirándome como diciendo, ¿este man qué? Este man está loco. Le di gracias a Dios por Vale y luego cuando nació mi hija María José, el mismo ginecólogo, pues ya sabía qué era lo que yo iba a hacer. Me pasó en las tijeras para cortar el cordón umbilical, la limpiaron a María José, me la entregaron, me arrodillé, se la entregué al padre y luego con Ana Sofía en lo mismo porque fue el mismo ginecólogo en la misma clínica. Y a partir de ahí empieza la enseñanza de los versículos, enseñarles a orar y enseñarles a depender no de nosotros, sino a depender del Padre Celestial. Eso es magnífico. Eso es, yo creo que el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos. Total. Yo también, Julito, esa parte de aprovechar el tiempo cuando te encuentras en tiempo de desierto. Si Ah, nosotros supiéramos el valor que tiene la purificación de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo en los momentos de desierto, wow, allí hay una gran maestría, un gran doctorado. Y si nosotros lo sabemos valorar, nosotros ahí es donde entramos nosotros a poder ser fuente y podernos vaciar en otras personas con nuestro testimonio. Y ujú, obvio, aquí se estará uno listo para tomar la tierra prometida. ¿Qué correcto. más? No, pues mentalidad de prosperidad, de abundancia, de conquista. Eh, en la tierra prometida abunda la libertad. Y la memorización de los versículos es fundamental. Yo tengo una pared en mi cuarto de oración donde pongo versículos y trato al máximo de aprendérmelos y Dios te hará inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. Ese versículo de José 1:9 es, hasta en inglés me lo aprendí. No sé inglés, pero fue lo primero en inglés. El Salmo 23, Deuteronomio, no sé, y me encantaría regalarles un pedacito de Deuteronomio 28, y Dios te abrirá
hombres de valor, su rico tesoro que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás Amén. prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedirle prestado a nadie. El Señor Ujú. te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te mando hoy, los pongas en práctica, sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirles culto. Muchas gracias, Julito. Bueno, Tan bello, me Jaimito. Gracias a ti. para los que no lo saben, Calarcá es John Hyber. No sé por qué está identificado hoy como Calarcá, pero bueno, es John Hyber el que pidió la palabra, así que adelante, John Hyber. Bueno, Julito, buenas noches. Yo tengo un recuerdo bonito de hace muchos años, que como testimonio de lo que hace Julito, en la bodega de la 84, cuando estábamos en la 84 con Julito, él hizo un meeting para traer personas pues, para presentarles la palabra de Dios. Y eran carros pues de lujo que llegaron y eran las señoras que estaban muy maquilladas y yo me acuerdo que ese calor tan berraco que estaba haciendo se les corría el maquillaje de esas pobres señoras. Ahí, y a Julito, él, como ustedes dicen, a él le importó lo mismo, él simplemente presentó la palabra a todo el mundo y el que la cogió, pero sí, de verdad que fue muy bonito y todo el mundo terminó pues contento con lo que se había hecho y al final del día pues se hizo fue un chiste del tema de lo que se estaba haciendo, pero era lo que teníamos en ese momento, era una bodega y hacía mucho calor definitivamente, pero sí, se hizo eso y yo me acuerdo que eso fue muy chistoso, yo ver a esas señoras como se les corría el maquillaje, pero bueno. Yo soy parte de la generación de Julito que llegó a los pies de Cristo y siempre estaré eternamente agradecido por eso, mi familia, mis hijos y todo, porque la vida de nosotros giró 180 grados. Gracias, Julito, por el día de hoy, fue Hiciste, espectacular. Mire, hiciste poner a Julito Colorado de no, 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 acordarse de no, aquel sauna al que sometió no, a nuestras esposas. mire, yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo. Es que a mí, ¿usted sabe lo que es una emboscada o una ensenada? Una vez llegó un político y me dijo, Julio, yo necesito que tú en tu empresa me dejes convocar a muchas personas para poder yo pues ofrecer mis servicios, mi candidatura y todo. Y yo dije, listo. Entonces usted traiga todos los que quiera, yo invito. Entonces él me hizo esa emboscada de que él me utilizaba a mí para poder traer adeptos a su ideología política. Pero yo dentro de mí dije, pero el mío es que cuando estén todos aquí reunidos, yo lanzo la palabra de Dios. Entonces, yo me acuerdo ese día, llegó ese mundo de gente y él con su discurso político y todo. Y después yo le dije, bueno, ese fue el discurso político, ahora viene el discurso del Señor. Y dimos la palabra y la compartimos y la gente recibió. Y no, mejor dicho, surgió más efecto eso que la parte que él tenía pensado decir. Y usted ya sabe más, Alfonsito sabe más o menos de Sí, quién estoy claro, hablando. sí, claro. Sí, un político famoso que se llama... No, mentira, no lo digamos. No, pero sí Dale. me acuerdo, Alfonsito. Sí, claro, yo me acuerdo perfectamente del día, la hora y el sudor que emanaba por nuestras ¿Usted también frentes. estaba ahí? Claro, mi esposa estaba ahí, Martica estaba con su maquillaje y todo el tema y el sudor que le escurría y no, pero esto es un sauna, dijo ella. Esto es un sauna. Le dije, pues esperemos porque ahorita viene lo mejor que es el almuerzo. Ay, no Pero le está puedo bien. creer, Sí, Alfonsito, claro, eso claro hace que sí. muchos años. Sí, Bueno, claro. imagine dónde está en este momento, atrapado. Dale, ¿quién más vamos con los comentarios, aportes, aclaraciones, preguntas? A ver, Estamos listos. dale. Fernando, no puedes pasar desapercibido. No, yo le doy gracias a Dios porque pertenezco al ministerio, a la visión que el Señor Jesús le entregó a mi hermana Julito. Yo lo he disfrutado mucho y hemos estado en Pereira hablando sobre eso. La visión que Dios le dio, lo que él explicaba ahora, ganar esos hombres que no encuentran un lugar en la iglesia. Yo creo que este es el ministerio apostólico de estos tiempos, donde hombres
que tienen tantas influencias, tienen tantos contactos, que son tan expuestos por el Espíritu Santo para que ganen almas. Y mi hermano es un campeón. Lo que hoy ha demostrado es que no puede fallarnos al Ministerio de Hombres de Valor ningún martes. Amén. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién Bueno, más? ¿Quién más, ya, Solano? ya van a ser las 9, Alfonsito. Entonces dame 3 minuticos para hacerte un resumen, porque a mí el tema de la samaritana sí me parece un encuentro fabuloso. O sea, Claro. del Evangelio de Juan, esos encuentros, el que tuvimos, el que hablamos hace 8 días, y este de la samaritana son encuentros definitivamente trascendentes, son encuentros que dejan huella, son encuentros que transforman. Entonces me voy a resumir las 5 enseñanzas claves que las ha dado Julio como para hacer un resumen de esta presentación, de esta fabulosa presentación de Julio. La primera, y que fue reforzada por Francisco, por el pastor Francisco, es que Jesús rompe barreras sociales y culturales, que no tenemos que discriminar. En Colombia somos muy dados a no hablarle al estrato 1 o al estrato 2. La inseguridad a veces nos lleva también a marcar unas diferencias en Colombia que son tesas con ese tema de los estratos, cosa que no se ve aquí. Pero aquí, en este primero, Jesús rompe barreras sociales y culturales. Y solamente quiero tomarme un minutico ahí para decirles una cosa bien importante. En la página de Hombres de Valor están los mapas. Y en esos mapas está claramente establecido cómo Judea está al sur, Samaria está en la mitad y Galilea está en la parte norte. Para que sepamos que si Jesús se iba a movilizar de Judea a Galilea, tenía que pasar por Samaria, pero tenía una ruta larga y una ruta corta y escoge esa ruta corta para encontrarse con la samaritana. Eso estaba dentro de la mente del Señor. El segundo punto, la segunda enseñanza clave es que Jesús sacia la verdadera sed del alma. El 14 que tú leíste y que lo leería nuevamente, me parece absolutamente clave este versículo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Ujú. Solamente Jesús sacia la verdadera sed del alma. Ese está en el versículo 4:14. La tercera enseñanza que de pronto la pasaste, no sé si no, David, que claro, te concentraste en otras, pero quisiera hacerle énfasis, es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ese está en el 4:24, Ujú. que creo que pero vale la pena releerlo si lo hiciste. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la cuarta, Dios conoce nuestra historia y aún así nos ofrece gracia. Este ya no lo leo porque ese es súper requete conocido. Es el pasaje, el versículo donde Jesús le dice, de 5 maridos que tienes, de 5 que has tenido, ninguno es tu marido. O sea, Jesús conoce nuestra historia. Y entonces ahí nos está hablando a todos nosotros. O sea, nos conoce los que hayamos pasado por esa cosita que a veces nos sacan en cara de haber tenido 3 matrimonios. Es una cosa bárbara, fea. No, a mí me hubiera gustado, como todos ustedes, haber tenido un solo matrimonio. No fue así. Sin embargo, Jesús, a pesar de esa historia, Jesús nos concede la gracia. O sea que en ese momento, a pesar de que Jesús conoce nuestra historia, aún así nos ofrece gracia. Esa es la cuarta enseñanza. Y la quinta enseñanza, los que se encuentran con Jesús se convierten en testigos. En el 4:29 hay un versículo que dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. O sea, y ahí sí que quiero hacer mucho énfasis en lo siguiente. Nosotros los que se encuentran con Jesús se convierten en testigos, pero en testigos auténticos. En Colombia hay una cosa que se llaman testigos falsos y pululan por doquier en la JEP y en todas partes. Hay los famosos testigos falsos y aquí nos queremos referir a que hay que ser un testigo auténtico. Dentro del devocional que yo les pasaba el día de hoy, aspiro algún día a ser maestro y para esto quiero concentrarme en el tema de la verdad como tal. Y aquí hablamos de que un testigo debe ser auténtico y el testigo auténtico debe ser cuando da testimonio verdadero. Conclusión, si nosotros tenemos un encuentro con Jesús como lo hizo la samaritana, el encuentro que nosotros tenemos con Jesús de cualquier manera nos convierte en testigos auténticos y somos testigos auténticos solamente cuando damos testimonio. De resto no somos testigos. Entonces esa es como la quinta enseñanza. Yo quería como hacer ese resumen de la explicación que dio
Julio en esta tarde y felicitarlo, Julio, porque ya sabíamos que tú te has preparado para darnos un menú espiritual de alto calibre, muy nutritivo, muy bueno, muy completo y muy bien preparado. Así que muchísimas gracias, Julio. No, es con muchísimo gusto. Hay que ser para poder hacer discípulos. Así que gracias por ese resumen también tan espectacular, Alfonsito. Tremendo maestro tenemos nosotros aquí en nuestro grupo. Y que, Eh, y que el sí, consuelo ore por nosotros. dale, pero se nos quedó sin hablar. No, Sergio, ¿sí, se habló o no habló Sergio? Sergio, ¿algún comentario antes de ir con la oración que nos despide Francisco? No lo quiero No, dejar. Julito, solamente darte gracias porque espectacular todo lo que has dicho y solamente hacer una reflexión acerca de nuestro grupo y todos los que nos están escuchando, ¿no? Me queda mucho en mi corazón esto de tener mentalidad de esclavo, ¿no? Mentalidad de egipcio allá en la tierra. Prefería seguir comiendo muchas veces, estoy hablando Sergio, ¿no? Las cebollas, los puerros y todo lo que yo tenía allá en Egipto por comodidad. Pero una mentalidad de reino te saca de la comodidad. Eso nada más quería decir. Una mentalidad de reino te lleva y te desafía. La Amén. mentalidad de esclavo te mantiene allá en Egipto. Eso nada más. Ah, Espectacular, Francisco, muy importante. entonces nos despides en oración, por favor. Claro que sí, gracias. Oramos. Padre Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por este tiempo tan especial, tan enriquecedor, Señor, tan poderoso, mi Dios. Gracias por tu palabra que es viva, poderosa, eficaz, más cortante que espada de dos filos, nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito con el cual es enviada. Gracias por este encuentro poderosísimo, trascendental de Jesús con esta mujer que tiene tanta enseñanza para nosotros. Y te pido que, así como Jesús dijo que le era necesario ir por ese camino, Señor, nos muestres a nosotros por qué caminos debemos andar, así sean caminos peligrosos, Señor, pero que nos van a poner en situaciones de encuentros divinos con personas que desesperadamente necesitan conocer de tu amor. Dice la Biblia que el mundo está gimiendo esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de nosotros, tus hijos, no es más que tu amor, Señor. Amar al prójimo, amar a nuestro enemigo, Señor. Hacer una pausa en nuestras agendas agitadas, afanadas, cargadas, Señor, y entender que también, como dice la Biblia, el que gana almas es sabio, Señor, dice el libro de Proverbios. Y yo quiero esa sabiduría, Señor. Perdón por las veces que me afano y paso de largo, Señor, y a veces entiendo que nosotros podemos ser en ese instante puntual, perfecto, marcado, apartado desde la eternidad, el puente entre la condenación de una persona y la vida eterna, Señor. Ponnos en situación de compartir de tu amor, de tu agua viva, que es la única que sacia toda sed, Señor. Y que entendamos que lo más importante que un ser humano puede hacer aquí en la tierra, Señor, es decidir por ti, decidir por Jesús. Tú eres el único que transforma, cambia, Señor, el único que es capaz de guiarnos, de darnos la sabiduría que necesitamos para vivir en este mundo complejo, corrupto, inmoral, difícil, Señor. Sin ti, apartados de ti, nada podemos hacer. Gracias por Julito. Yo lo bendigo, Señor. Multiplícale, Señor, ese don precioso de evangelista que tiene. Ponlo en más situaciones, Señor, con samaritanos, Señor, gráficamente hablando. Ponlo en situaciones donde la gente pueda ver a través de sus palabras, de sus gestos, de sus acciones. Señor, pueda ver tu amor y rendirse a ti, Señor. Igual para todos los hombres de valor que estamos aquí. Lo mejor que podemos hacer, la mayor satisfacción, la mayor recompensa es ganar almas para ti, Señor. Te damos gracias. Bendigo la labor de cada uno, que las manos de todos los que estamos aquí prosperen en todo lo que tocan, Señor, y seamos bendecidos e instrumentos útiles aquí en tu reino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Amén. Amén, Amén. amén. Y que este An- tiempo nos lo multiplique al 100 por 1. Amén, amén. Antes de cerrar, quiero ir con Juan Barberi que pidió unas palabras breves. Juan, breve. Hola, buenas noches. Qué pena es que venía en moto y no podía, me tocó parar. Tío, no, muchas gracias por la presentación, maravillosa tu presentación.
Aprendo mucho de ti. Eres una persona que, como te he dicho, vives el evangelio. Eres una persona que realmente lo vive y he aprendido muchísimo de ti. Soy lo que soy, te dije hoy, soy lo que soy en gran parte por lo que tú me has moldeado. Y ha sido también por la palabra que Dios ha puesto en ti y se ha reflejado en mí. Quiero agradecerte y preguntarles algo a los hombres. ¿Ustedes saben por qué el pueblo que salió de Egipto no entró a la tierra prometida? Y no fue porque desobedecieron a Moisés. ¿Saben por qué fue? ¿Por qué, Juan? Porque tenían mente de esclavo. Ellos estuvieron 400 años de esclavos. Dios no podía poner gente con mentalidad de esclava en una tierra prometida nueva. Entonces, él por eso a esas personas no las dejó entrar y metió una generación nueva con una mentalidad de libertad a su tierra prometida. Son muchas cosas que mi tío me enseñó y en la mujer samaritana hay muchas cosas por hablar, pero me quedo con esa. Entonces, tío, gracias por la enseñanza, porque ya no tengo mente de esclavo. Ahora tengo la mente de Cristo y soy libre. Así que muchas gracias. Juan, Espectacular eso, sobrino. culminamos a que siempre asistas para que nos mejores el promedio, porque tú eres la cara joven y eres el representante de la del relevo generacional de este grupo de hombres de valor. Así que no solamente hoy porque estuvo tu tío, sino siempre nos acompañas en el grupo, ¿ok? Sí, aunque Iba a aquí no hablar hay Jorge viejos, Nayib, acumulamos brevemente, juventud. Jorge Nayib. Ok, gracias Alfonsito por el don de la palabra. Me place mucho felicitar a Julito, por supuesto. Sobra decirle que es un maestro también. Hace mucho énfasis en el Señor le dio a él parte del armamentario del cristiano y fue justamente el hecho de haberle dado a Julito la espada de la palabra. Realmente es la arma viva y activa con la que se puede luchar contra el pecado, nos ayuda a acercarnos más a Dios y por supuesto que con esa espada que él mantiene activa en sus manos, ha podido ganar tantos adeptos para el Señor. Ese es mi comentario final, con muchas felicitaciones para todo este grupo de eruditos en el Señor, teológicos por demás. Gracias. Señores, Gracias, Jorgito, gracias. Señores, entonces les anuncio para el próximo martes la presentación de Manuel Zárate, capítulo 5, ya me confirmó, ¿ok? Entonces nos vemos de hoy en 8 días. Saludos.